Kari Novak se estiró en su silla y se frotó los ojos cansados. Llevaba 6 horas seguidas mirando datos de señales en la estación de monitoreo tenuemente iluminada de la nave humana Geraisen. La sala estaba en silencio, excepto por el suave pitido del equipo y el zumbido de los motores de la nave. Como xenobióloga, a Kari normalmente no se le asignaba el servicio de comunicaciones, pero el oficial de comunicaciones habitual había enfermado, y el capitán Wright creía en el entrenamiento cruzado. Así que, allí estaba ella, monitoreando transmisiones del espacio profundo desde el vasto vacío entre sistemas estelares, esperando captar algo interesante. La pantalla frente a ella parpadeó de repente. Un patrón emergió entre el ruido cósmico habitual. Una secuencia repetitiva de pulsos que no coincidía con ningún fenómeno natural conocido. Kari se enderezó, de pronto completamente despierta. Penny llamó a la inteligencia artificial de la nave. Analiza este patrón de señal. Procesando, respondió la calmada voz femenina de la IA. Tras unos segundos, Penny respondió: la señal contiene una secuencia matemática consistente con un origen artificial. El patrón sugiere comunicación deliberada en lugar de un mal funcionamiento del equipo. El corazón de Kari se aceleró. ¿Puedes determinar la fuente? La señal se origina en el sector 7 alfa, aproximadamente a 3 días luz de la posición actual. No hay naves ni puestos de avanzada registrados en esa región. Kari presionó el botón de comunicación en su consola. Capitán Wright a la estación de monitoreo, por favor. Posible situación de primer contacto. 10 minutos después, la sala de monitoreo estaba abarrotada con el personal superior de la nave. El capitán Alan Wright, un hombre alto de cabello canoso y el rostro curtido de alguien que había pasado décadas en el espacio, se inclinó sobre el hombro de Kari, estudiando el patrón de la señal. Es definitivamente artificial, explicó Kari. La secuencia sigue intervalos de números primos que no podrían ocurrir de forma natural. Frank Martínez, el ingeniero jefe de la nave, se cruzó de brazos sobre el pecho. Eso está fuera de nuestra zona de exploración. Estaríamos violando los parámetros de la misión si investigamos. Es una señal de socorro, argumentó Lily Cooper, la especialista en comunicaciones, que había llegado para relevar a Kari. El patrón tiene incrustado el marcador universal de socorro. Penny, ¿cuál es tu evaluación?, preguntó el capitán Wright. La voz de la IA llenó la sala. La señal coincide con los protocolos de socorro con un 89% de certeza. Basado en la degradación de la señal, ha estado transmitiendo durante aproximadamente 27 años. Calculo una probabilidad del 62% de origen no humano. Un pesado silencio cayó sobre la sala. Todos entendieron lo que eso significaba. Potencialmente, el primer contacto directo con una civilización alienígena, y una en problemas. Estamos a 3 semanas del puesto humano más cercano, señaló Frank. Si nos desviamos para investigar, arriesgamos agotar nuestras reservas de antimateria por debajo de los niveles seguros para el regreso. Si fuéramos nosotros ahí fuera, dijo Lily en voz baja, ¿no querríamos que alguien respondiera? El capitán Wright se enderezó, su decisión tomada. Tracen un curso hacia la fuente de la señal, a máxima velocidad segura. Asumiré toda la responsabilidad con el comando. Señor, protestó Frank. Las regulaciones se establecen claramente. Ya sé lo que establecen las regulaciones, señor Martínez, interrumpió el capitán. También me dan discreción en asuntos de vida o muerte potencial. Penny, envía un mensaje al comando informándoles de nuestro cambio de rumbo. Transmisión enviada, confirmó la IA. Tenga en cuenta que, a nuestra distancia actual de la Tierra, una respuesta tardará aproximadamente 3 semanas en llegar. Para entonces, sabremos si tomamos la decisión correcta, dijo Wright. Preparen la nave para un posible escenario de primer contacto. Kari, quiero que lideres el equipo científico en esto. Kari asintió, la emoción y el nerviosismo luchando en su interior. Por esto se había unido a la iniciativa espacial terrana, por la oportunidad de encontrar nuevas formas de vida. El Geraisen cambió de rumbo, sus potentes motores empujándola a través del vacío del espacio profundo hacia la misteriosa señal. La tripulación trabajó con eficiencia concentrada,
preparando el equipo para un encuentro con tecnología desconocida y posiblemente una especie alienígena en apuros. 3 días después, Penny anunció, acercándose a la fuente de la señal. Objeto detectado en los escáneres de largo alcance. En el puente, la pantalla principal mostraba una mota distante contra el telón de fondo de estrellas. A medida que el Geraisen se acercaba, la mota se resolvió en una forma que era claramente artificial. Una nave de algún tipo, aunque diferente a cualquier diseño humano. Detención total a 10.000 kilómetros, ordenó el capitán Wright. Escaneos pasivos únicamente hasta que sepamos más. La nave alienígena era hermosa de una manera extraña. Tenía una sección esférica central con 3 brazos curvos que se extendían hacia afuera, creando un patrón en espiral, pero incluso a distancia, podían ver el daño. Un brazo estaba completamente arrancado y el casco estaba perforado en múltiples lugares. No hay signos de actividad de propulsión, informó el oficial de sensores. Lecturas de energía mínimas de lo que podrían ser sistemas de emergencia. ¿Signos de vida?, preguntó el capitán. Inconcluso a esta distancia. El material del casco interfiere con nuestros bioescáneres. Cary estudió las lecturas desde su estación científica. El diseño sugiere una especie con valores estéticos diferentes a los humanos. El patrón en espiral podría tener un propósito práctico o ser cultural. El patrón de daño es consistente con una descarga de energía masiva, quizás una llamarada solar o fuego de armas. ¿Cuánto tiempo ha estado a la deriva?, preguntó Wright. Frank revisó sus lecturas. Basado en el análisis de trayectoria y los patrones de impacto de micrometeoritos, al menos de 20 a 30 años. Es un milagro que algún sistema siga funcionando. Señor, llamó Lily desde comunicaciones. He establecido una localización más precisa de la señal de socorro. Definitivamente proviene de dentro de esa nave, pero se está debilitando. Cualquier fuente de energía que estén usando está fallando. El capitán Wright se levantó de su silla y contempló la dañada nave alienígena en la pantalla. Este era el momento que definiría su carrera, quizás incluso el lugar de la humanidad entre las estrellas. Estaban lejos de casa, con pocos recursos, enfrentando una situación desconocida con peligros potenciales. La opción segura sería documentar el hallazgo y continuar su misión. En cambio, dio la orden que lo cambiaría todo. Preparen un equipo de abordaje. Cary, liderarás la evaluación científica. Peter, te encargarás de la seguridad. Susan, necesitaremos tu experiencia en ingeniería para evaluar sus sistemas. Trajes ambientales completos y protocolos de cuarentena en efecto. Se giró para mirar a su tripulación, su expresión solemne. Cualesquiera que fueran los seres que construyeron esa nave, enviaron una llamada de auxilio a la oscuridad del espacio, sin saber si alguien respondería. Hoy, la humanidad responde. Mostrémosle al universo qué clase de gente somos. La bahía de lanzaderas del Geraisen bullía de actividad mientras el equipo de abordaje se preparaba para su misión. Cary Novak revisó los sellos de su traje ambiental por tercera vez. Sus manos temblaban ligeramente con una mezcla de emoción y miedo. Ningún humano había hecho contacto directo con una especie alienígena antes, y ella estaría entre los primeros. Peter Douglas, el oficial de seguridad, cargó su arma aturdidora no letal y la aseguró a su traje. Su rostro no mostraba emoción, pero sus movimientos eran precisos y cuidadosos. Recuerden, le dijo al equipo, estamos allí para ayudar, pero no sabemos qué podríamos encontrar. Manténganse alerta. Susan Miller, la ingeniera, empacó un maletín con herramientas de diagnóstico. Tenía ojeras bajo los ojos por haberse quedado despierta toda la noche estudiando los escaneos de la nave alienígena. Sus sistemas de energía no se parecen a nada que haya visto antes, dijo. Parece que usan algún tipo de tecnología cristalina en lugar de nuestros métodos nucleares o de antimateria. El capitán Wright entró en la bahía de lanzaderas. La sala se quedó en silencio mientras se acercaba al equipo. Esta misión es voluntaria, les recordó. Hay riesgos que no podemos predecir. Estamos listos, señor, respondió Cary. Nadie en el equipo mostró ninguna señal de querer echarse atrás. Wright asintió, el orgullo evidente en sus ojos.
Mantengan comunicación constante. A la primera señal de peligro, regresan de inmediato. La pequeña lanzadera dejó el Geraisen y se movió lentamente hacia la dañada nave alienígena. De cerca, el daño parecía aún peor. Enormes secciones del casco estaban arrancadas, exponiendo estructuras internas al vacío del espacio. «Miren el material del casco», dijo Susan mientras se acercaban. «Casi parece que se autorrepara en algunas áreas». La lanzadera rodeó la nave alienígena, buscando un punto de entrada seguro. Encontraron un área de atraque que parecía estar diseñada para naves más pequeñas. «Su sistema de esclusa está dañado, pero podría funcionar», dijo Susan después de estudiar las lecturas. «Creo que puedo hacerlo funcionar lo suficiente para que entremos». La lanzadera extendió su tubo de acoplamiento para conectarse con la esclusa alienígena. Después de un cuidadoso trabajo por parte de Susan, lograron crear un pasaje sellado hacia la nave. «Las lecturas atmosféricas muestran trazas de oxígeno», informó Cary revisando su escáner, «pero no lo suficiente para respirar. Mantengan sus trajes sellados». El equipo entró en la nave alienígena, las luces de sus cascos cortando la oscuridad. El interior no se parecía en nada a las naves humanas. Los corredores se curvaban en suaves espirales en lugar de líneas rectas. Las paredes parecían brillar débilmente con una luz azul verdosa, aunque la mayoría de las secciones estaban oscuras debido a la falla de energía. «La arquitectura sugiere una especie que piensa de manera diferente a nosotros», observó Cary. «Noten cómo no hay ángulos ni esquinas afiladas». Se adentraron más en la nave, siguiendo las lecturas de energía más fuertes. La gravedad era ligeramente menor que la normal de la Tierra, haciendo que sus movimientos se sintieran elásticos y ligeros. «Miren estas marcas», dijo Cary, señalando símbolos grabados en las paredes. «Algún tipo de escritura o señalización». Tomó fotos con la cámara de su traje para un análisis posterior. Después de 20 minutos de exploración, llegaron a lo que parecía ser la sala de control principal de la nave. A diferencia del puente de una nave humana, esta sala era circular con paneles de control dispuestos en anillos concéntricos alrededor de una plataforma central. «Los niveles de energía son más altos aquí», dijo Susan. «Algunos sistemas todavía funcionan con energía de emergencia». El escáner de Peter emitió un pitido de repente. «Estoy detectando signos de vida débiles debajo de nosotros. Creen que encontraron un pasadizo que conducía a un nivel inferior aquí. La temperatura era mucho más fría y se habían formado cristales de hielo en algunas superficies. Esto parece una especie de cámara de éstasis», dijo Cary mientras entraban en una gran sala llena de estructuras en forma de cápsula dispuestas en filas. La mayoría de las cápsulas estaban oscuras y mostraban signos de daño, pero algunas aún brillaban con una luz tenue. Susan revisó sus lecturas. 4 cápsulas todavía tienen energía, pero 3 no muestran signos de vida en su interior. Se acercaron a la única cápsula funcional que contenía una forma de vida. La superficie estaba escarchada, lo que hacía imposible ver el interior con claridad. Susan conectó su herramienta de diagnóstico a un panel en el costado de la cápsula. «El sistema de éstasis está fallando», informó, su voz urgente. «Lo que sea que esté ahí dentro no tiene mucho tiempo». Cary limpió parte de la escarcha y miró dentro. Jadeó al distinguir la forma del ser en su interior. Una esbelta figura humanoide con piel iridiscente que parecía cambiar de color incluso en la penumbra. La característica más llamativa eran sus 4 brazos, doblados pacíficamente sobre su pecho. «Es hermoso», susurró. «Necesitamos decidir rápidamente», dijo Peter. «¿Intentamos salvarlo aquí o lo llevamos a nuestra nave?» Susan negó con la cabeza. «No podemos salvarlo aquí. La energía de la cápsula fallará por completo en horas, quizás menos. Nuestra única oportunidad es llevarlo al Geraisen». Cary contactó a la nave. «Capitán, encontramos un superviviente en éstasis. Solicito permiso para traerlo a bordo para tratamiento médico». Hubo una pausa antes de que Wright respondiera. «Los protocolos de cuarentena estarán en efecto. Traigan al superviviente a la enfermería». Con una cuidadosa coordinación, desconectaron la cápsula de éstasis de los sistemas de la nave alienígena y la prepararon para el transporte.
La cápsula era más ligera de lo esperado, hecha de materiales diferentes a cualquier tecnología humana. Esta es una gran responsabilidad, dijo Cary mientras movían la cápsula hacia su lanzadera. Estamos a punto de convertirnos en los primeros humanos en salvar una vida alienígena. De vuelta en el Geraisen, el equipo médico esperaba con equipo de contención completo. El Dr. Greg Harris, el oficial médico jefe, había preparado una sala de aislamiento especial para el alienígena. La cápsula de éstasis fue colocada en el centro de la enfermería. Todos observaban nerviosamente mientras Greg y su equipo la conectaban a su equipo de monitoreo. El campo de éstasis está colapsando, anunció Greg. Necesitamos despertarlo ahora o podría no sobrevivir a la transición. Greg trabajó con cuidado, utilizando los datos de la nave alienígena para entender la tecnología de éstasis. Lentamente, la cubierta de la cápsula se retractó, revelando al alienígena a la vista. Su piel brillaba con colores que parecían fluir como agua sobre su superficie. No tenía pelo, y su rostro presentaba grandes ojos almendrados que permanecían cerrados. Sus 4 brazos eran delgados pero musculosos, y sus proporciones corporales eran similares a las de un humano, aunque más esbeltas. Los signos vitales se están estabilizando, informó Greg. Pero su estructura celular muestra signos de estrés extremo. Ha estado en esa cápsula durante mucho tiempo. Los ojos del alienígena se abrieron de repente. Eran de un profundo color púrpura sin pupilas visibles, y se movieron rápidamente por la habitación con evidente miedo. Intentó sentarse, pero estaba demasiado débil. Cary se adelantó lentamente, con las manos levantadas para mostrar que no tenía malas intenciones. Somos amigos, dijo suavemente, sabiendo que el alienígena no podía entender sus palabras, pero esperando que su tono transmitiera su intención. El cuerpo del alienígena se tensó, luego se relajó mientras estudiaba a los humanos a su alrededor. Levantó una mano débilmente hacia Cary, sus dedos temblando. Greg revisó sus monitores. Frecuencia cardíaca en aumento, pero dentro de parámetros seguros. Creo que está tratando de comunicarse. La boca del alienígena se abrió y emergieron una serie de sonidos musicales. Aunque las palabras eran incomprensibles, el tono parecía inquisitivo, quizás incluso esperanzador. Penny, llamó Cary a la IA de la nave. Inicia el análisis lingüístico. Establece parámetros básicos de comunicación si es posible. Procesando, respondió Penny. Detectando patrones consistentes con lenguaje. Iniciando matriz de traducción. El alienígena observaba y escuchaba, su expresión cambiando del miedo a lo que parecía notablemente asombro. Bienvenido, dijo Cary, sonriendo detrás de su máscara de contención. Estás a salvo ahora. Pasaron 3 días desde el rescate del superviviente alienígena. En ese tiempo, el equipo médico trabajó sin descanso para estabilizar la condición del ser. El Dr. Greg Harris nunca antes había estudiado biología alienígena, pero abordó el desafío con cuidadosa determinación. Su estructura celular es fascinante, le dijo Greg al capitán Wright durante su informe matutino. Las células pueden cambiar su función según la necesidad. Facilita mucho el tratamiento de las lesiones. El alienígena se estaba recuperando en una habitación especial ajustada para coincidir con las condiciones atmosféricas encontradas en su cápsula de éstasis. A través de una pared de cristal, Cary observaba cómo el ser examinaba un vaso de agua con sus 4 manos, girándolo cuidadosamente como si estudiara cada detalle. ¿Algún progreso en la comunicación?, preguntó Wright. Cary asintió. Penny ha estado analizando sus patrones de habla. Hemos establecido una matriz de traducción básica. El alienígena parece entender conceptos simples ahora. Penny, la IA de la nave, había trabajado sin parar para crear un programa de traducción. El lenguaje alienígena era musical, con el significado transmitido tanto por los sonidos como por los colores cambiantes de su piel. El nombre del superviviente es Sikara, explicó Cary. Él, o más bien ellos, provienen de una civilización llamada el colectivo Borex. Wright enarcó las cejas. Ya han compartido tanto. Sikara parece ansioso por comunicarse. Creo que han estado solos durante mucho tiempo. Cary entró en la habitación usando una ligera máscara para respirar.
El aire en el interior era seguro para los humanos, pero contenía oligoelementos para ayudar a Sikara a sentirse cómodo. El alienígena levantó la vista cuando ella se acercó, los colores de su piel cambiando a un cálido tono dorado que Penny había traducido como indicativo de emociones positivas. «Buenos días, Sikara», dijo Kari. El alienígena inclinó la cabeza. «Buenos días, Kari Novak», respondieron a través del dispositivo de traducción. La voz sonaba mecánica pero clara. «¿Cómo te sientes hoy? Cuerpo sanando. Mente». Sikara hizo una pausa, buscando palabras. «Mente aún confusa. Largo sueño. Muchos ciclos. ¿Sabes cuánto tiempo estuviste en éxtasis?» La piel de Sikara se oscureció ligeramente. Los sistemas de la nave dicen 32 ciclos. Sus años, creo. Kari trató de ocultar su sorpresa. 32 años solo en el espacio, a la deriva en una nave dañada con sistemas fallando. Parecía imposible que alguien pudiera sobrevivir tanto tiempo. «¿Qué le pasó a tu nave, Sikara?» Las 4 manos del alienígena se movieron en patrones que parecían ayudarles a pensar. «Misión de investigación, estudiando el espacio entre estrellas. Tormenta de energía dañó la nave. La mayoría de la tripulación murió rápidamente. 5 entramos en éxtasis. Señal de emergencia activada». La piel de Sikara se tornó de un azul profundo, que Penny había identificado como tristeza o duelo. Señal enviada por muchos ciclos. Muchas naves pasaron. Ninguna se detuvo. Hasta ustedes. Kari frunció el ceño. ¿Quieres decir que otras naves detectaron tu llamada de socorro pero no respondieron? Sí. Detectaron. Acusaron recibo. Continuaron viaje. Protocolo estándar para la mayoría de las especies. Recursos valiosos. Rescate peligroso. Bajo beneficio. Las implicaciones dejaron atónita a Kari. En la comunidad galáctica, ignorar llamadas de socorro era una política normal. No podía imaginar a los humanos haciendo un cálculo tan frío. «Nosotros no hacemos las cosas así», dijo con firmeza. Sikara estudió su rostro. Humanos diferentes. ¿Por qué arriesgarse por extraños? Sin beneficio. Antes de que Kari pudiera responder, el intercomunicador de la nave se activó. «Kari, por favor, trae a nuestro invitado a ingeniería si puede», solicitó el capitán Wright. «Frank tiene algo que mostrarles a ambos». En ingeniería, Frank Martínez y su equipo habían estado trabajando para entender la tecnología de la nave alienígena. Partes de la nave dañada habían sido traídas a bordo para su estudio, y Frank había logrado un avance. «El núcleo de energía utiliza matrices cristalinas», explicó Frank mientras Sikara examinaba su trabajo. «Es completamente diferente a nuestros sistemas, pero los principios son lo suficientemente similares como para que creo que podemos repararlo». La piel de Sikara pulsó con rápidos destellos de luz. El traductor interpretó esto como sorpresa o incredulidad. «¿Repararían nuestra nave? ¿Por qué?» El capitán Wright se adelantó. «Porque necesitan nuestra ayuda, y podemos proporcionarla. Esa es razón suficiente». El alienígena se giró para estudiar el rostro del capitán, tal como lo había hecho con Kari antes. «Recursos requeridos, tiempo, materiales. Ningún beneficio para los humanos». «Siempre hay un beneficio en hacer lo correcto», respondió Wright. «Eso es lo que nos hace humanos». Frank se arremangó, revelando marcas de quemaduras en sus brazos de donde había estado trabajando con la tecnología alienígena. «No será fácil. Los sistemas son complejos y necesitaremos adaptar nuestras herramientas, pero lo haremos». Sikara observó cómo Frank volvía inmediatamente al trabajo, ignorando sus heridas. Los colores del alienígena cambiaron a través de patrones que el traductor no pudo interpretar completamente. Durante la siguiente semana, los esfuerzos de reparación continuaron tanto en el Geraisen como en la dañada nave alienígena. Ingenieros humanos trabajaron junto a Sikara, aprendiendo sobre la tecnología Borex mientras compartían su propio conocimiento. El trabajo fue difícil y a veces peligroso. Durante un intento de reparación, un acoplamiento de energía se sobrecargó, causando una pequeña explosión. Frank fue arrojado al otro lado de la habitación, su uniforme chamuscado. Pero en lugar de detenerse, simplemente se rió,
se revisó en busca de heridas graves y volvió al problema. Probaremos un enfoque diferente, dijo, ya dibujando un nuevo diseño en su tableta. Sikara observó esto con visible confusión. Fuiste herido. El trabajo es peligroso. ¿Por qué continuar? Frank se encogió de hombros. Porque necesita hacerse. Además, estamos progresando. Creo que casi hemos descifrado el sistema de energía principal. Más tarde, en el comedor de la nave, Sikara se sentó con Kari. Al alienígena se le había dado comida especial preparada en base al análisis de sus necesidades nutricionales. Comían con cuidado, todavía acostumbrándose a la comida sólida después de décadas en éxtasis. Tu gente es extraña, Kari Novak, dijo Sikara. Kari sonrió. ¿Cómo es eso? Trabajan duro sin obtener nada. Arriesgan su seguridad para ayudar a extraños. En el colectivo Borex, todas las acciones se calculan para la máxima eficiencia y beneficio. ¿Y qué habría hecho el colectivo en nuestra posición? La piel de Sikara se oscureció. Documentado el descubrimiento. Quizás recolectado muestras de tecnología. Continuado la misión. Dejado que murieras. ¿Quieres decir? Sí. Elección lógica. Una vida versus recursos y riesgo. Kari negó con la cabeza. Eso no me parece muy avanzado. Los Borex son avanzados. Muchos miles de años de viaje espacial. Parte de la comunidad galáctica con muchas especies. La tecnología no lo es todo, dijo Kari. La compasión también importa. Sikara guardó silencio por un largo momento. La compasión humana es inesperada. 32 ciclos. Muchas naves pasaron. Civilizaciones avanzadas. Todas tomaron la misma decisión. Excepto los humanos. Especie nueva, menos avanzada. Y sin embargo, se detuvieron. Ayudaron. La piel del alienígena cambió a un color que Kari no había visto antes. Un suave rosa brillante. ¿Qué significa ese color? Preguntó ella. No hay traducción directa, respondió Sikara. Significado más cercano, esperanza. Quizás los humanos cambien como piensa la galaxia. Kari sonrió. Solo hacemos lo que nos resulta natural. Eso, dijo Sikara, es lo que hace a los humanos interesantes. 2 semanas después de rescatar a Sikara, la tripulación del Geraisen había logrado un progreso significativo en la reparación de la nave alienígena. Frank y su equipo de ingeniería trabajaron día y noche adaptando la tecnología humana para que funcionara con los sistemas Borex. La salud de Sikara mejoraba cada día, y pasaban horas ayudando con las reparaciones y enseñando a los humanos sobre su tecnología. El capitán Wright estaba en su oficina revisando el progreso de la reparación cuando Lily Cooper entró corriendo, con el rostro sonrojado de emoción. Capitán, estamos captando una nueva señal, dijo. Está usando protocolos de comunicación Borex. Wright levantó la vista bruscamente. ¿Está dirigida a nosotros? No, señor. Parece estar respondiendo a una baliza automática que se activó en la nave de Sikara cuando restauramos parcialmente la energía a sus sistemas. El capitán frunció el ceño. ¿Por qué la estamos detectando ahora? La baliza utiliza una frecuencia diferente a las comunicaciones estándar. No la habríamos notado si Penny no hubiera estado monitoreando específicamente señales alienígenas. Wright se levantó. ¿Han informado a Sikara? Todavía no, señor. Hagámoslo ahora. Encontraron a Sikara trabajando con Frank en ingeniería. Cuando le contaron sobre la señal, la piel del alienígena pulsó con rápidos destellos de azul y verde. Baliza de rescate, explicó Sikara. Se activa cuando los sistemas de la nave detectan reparaciones. Señala a la patrulla Borex más cercana que la tripulación aún vive. ¿Así que tu gente viene?, preguntó Frank. Sí. La señal identifica mi nave. La patrulla vendrá a investigar. El capitán Wright se cruzó de brazos. ¿Cuánto tardarán en llegar? Los ojos de Sikara se cerraron brevemente, calculando. Basado en la fuerza y dirección de la señal. 3 de sus días. Durante los siguientes 3 días, el trabajo de reparación continuó con renovada urgencia. La tripulación quería mostrar progreso cuando llegara la patrulla Borex. Kari notó que Sikara parecía en conflicto,
feliz de ser rescatado por su propia especie, pero también ansioso por el encuentro. ¿Estás preocupado por algo?, preguntó mientras compartían una comida en el comedor. La piel de Sikara se onduló en patrones sutiles. Los protocolos Borex son estrictos. Encontrar nuevas especies requiere procedimientos cuidadosos. Sus métodos de rescate rompieron muchos protocolos. Solo hicimos lo que era correcto, dijo Kari. Los Borex no siempre ven lo correcto de la misma manera que los humanos. El administrador Telour lidera la nave patrulla, conocido por su estricta adherencia a las reglas. Al tercer día, los sensores de largo alcance detectaron una nave acercándose a alta velocidad. Era más grande que el Geraisen y tenía la forma de una esfera perfecta sin costuras ni aberturas visibles. Nave patrulla Borex Claridad de propósito, identificó Sikara. El administrador Telour comanda. La nave Borex disminuyó la velocidad al acercarse, tomando posición cerca de la nave de investigación dañada. Se recibió una solicitud de comunicación y el capitán Wright ordenó que se pusiera en la pantalla principal. El rostro alienígena que apareció era similar al de Sikara, pero con tonos de piel más oscuros y rasgos más pronunciados. El sistema de traducción identificó al hablante como el administrador Telour. Aquí el administrador Telour de la nave patrulla del colectivo Borex Claridad de propósito. Respondemos a la baliza de rescate de la nave de investigación luminina. Identifíquense. El capitán Wright se adelantó. Soy el capitán Alan Wright de la nave terrestre Geraisen. Respondimos a una llamada de socorro de la luminina y rescatamos a un superviviente llamado Sikara. La piel de Telour destelló con rápidos cambios de color que el traductor no pudo seguir. Cuando hablaron de nuevo, su tono era notablemente más frío. Nave humana, su presencia no fue solicitada ni requerida. Las operaciones de rescate para naves Borex son conducidas por patrullas Borex según los protocolos establecidos. Con todo el debido respeto, administrador, respondió Wright, manteniendo su voz nivelada. La luminina había estado a la deriva durante 32 años. Sikara era el único superviviente, y su cápsula de éxtasis estaba fallando cuando los encontramos. Esta información queda registrada. Prepárense para transferir a Sikara y toda la tecnología Borex a nuestra nave inmediatamente. La mandíbula de Wright se tensó. Sikara es nuestro invitado, no nuestro prisionero. Son libres de irse cuando lo deseen. En cuanto a la tecnología, hemos estado trabajando para reparar su nave. Nos gustaría terminar lo que empezamos. Los colores del administrador Borex se oscurecieron. Su interferencia en asuntos del colectivo es preocupante. Los humanos no son miembros reconocidos de la comunidad galáctica. La reciente aparición de su especie en el espacio interestelar ha sido observada con cautela por las civilizaciones establecidas. ¿Es por eso que nadie respondió a la llamada de socorro de la luminina durante 32 años? Preguntó Wright bruscamente. Antes de que Telour pudiera responder, Sikara apareció a la vista de la pantalla de comunicación. Su piel mostraba un patrón formal de colores que parecía tener un significado especial para Telour, cuya postura cambió de inmediato. Investigador Sikara, su supervivencia se anota con satisfacción, dijo Telour, su tono más respetuoso. Prepárese para la transferencia al cuidado Borex apropiado. Solicito una audiencia formal, dijo Sikara, su voz más fuerte de lo que los humanos la habían oído antes. Estos humanos salvaron mi vida cuando muchas naves Borex y otras ignoraron nuestra llamada. Merecen respeto, no sospecha. Telour pareció desconcertado por esta solicitud. Circunstancias inusuales requieren procedimientos inusuales. Se organizará una reunión. 6 horas después, representantes de ambas naves se reunieron en la sala de conferencias más grande del Geraisen. El capitán Wright trajo a Kari, Frank y Lily con él. La delegación Borex consistía en el administrador Telour y 3 asistentes, todos mostrando los mismos patrones de color formales en su piel. Telour comenzó presentando evidencia de los registros de la luminina. Los registros confirmaron que 37 naves detectaron la señal de socorro durante 32 años. 14 eran naves Borex, otras de diversas civilizaciones. Ninguna se detuvo. El administrador se giró para enfrentar a los humanos.
Esto sigue los protocolos galácticos para encuentros en el espacio profundo donde la probabilidad de rescate es baja y el gasto de recursos alto. Esa es una forma fría de dirigir una galaxia, murmuró Frank, ganándose una mirada severa del capitán Wright. Estos humanos arriesgaron su misión y recursos para salvarme, dijo Sikara. Sus acciones demuestran valores que quizás nuestro colectivo ha olvidado. La piel de Telour se oscureció con disgusto. Los humanos son impredecibles. Su toma de decisiones emocional los hace peligrosos. Otras especies en la comunidad galáctica comparten nuestras preocupaciones. ¿Somos peligrosos porque nos preocupamos por la vida?, preguntó Cari, incapaz de permanecer en silencio. Porque no calcularemos el valor de la existencia de alguien contra el combustible que cuesta salvarlo. Su especie toma decisiones basadas en impulsos emocionales en lugar de una evaluación lógica, respondió Telour. Esto es ineficiente y amenaza potencialmente el cuidadoso equilibrio mantenido durante miles de años. El capitán Wright se inclinó hacia adelante. Administrador, en las pocas semanas que conocemos a Sikara, hemos aprendido mucho sobre su tecnología y cultura. Hemos compartido nuestro conocimiento libremente porque creemos que la cooperación beneficia a todos. Si eso nos hace peligrosos a sus ojos, que así sea. No es solo su compasión lo que nos preocupa, dijo Telour. Es su persistencia. Cuando se enfrentan a problemas que otras especies considerarían irresolubles, los humanos siguen intentándolo. Sus historias culturales celebran a aquellos que triunfan contra probabilidades imposibles. Esta imprevisibilidad los hace difíciles de categorizar. Frank sonrió por primera vez durante la reunión. Tiene razón en eso. No nos rendimos fácilmente. Sikara levantó sus 4 manos en un gesto que silenció la sala. He observado a estos humanos. Sí, son diferentes. Sus métodos parecen caóticos, pero sus corazones. El traductor hizo una pausa, buscando términos equivalentes. Sus valores fundamentales son verdaderos. El colectivo no debería temer la diferencia, sino aprender de ella. La reunión continuó durante horas, con las tensiones disminuyendo gradualmente a medida que ambas partes compartían información. Al final, aunque la sospecha permanecía, también se estaba desarrollando un respeto a regañadientes entre las dos tripulaciones. Al concluir la reunión, Telour hizo un anuncio sorprendente. El colectivo documentará este incidente como un caso de cooperación interespecies sin precedentes. La asistencia humana será formalmente reconocida. No era exactamente una cálida amistad, pero era un comienzo. La semana siguiente a la reunión con el administrador Telour trajo cambios inesperados. En lugar de llevarse a Sikara y marcharse de inmediato, la nave patrulla Borex permaneció junto al Geraisen. Aún más sorprendente fue la oferta de Telour de ayudar a completar las reparaciones de la nave de investigación dañada. Su enfoque es muy diferente al nuestro, le dijo Frank al capitán Wright mientras observaban a los ingenieros Borex trabajar junto a la tripulación humana. Se centran en la perfección antes de la acción. Nosotros preferimos probar cosas, fallar y ajustar. Wright asintió. Y sin embargo, cuando nuestros métodos se combinan, el trabajo va más rápido. Los esfuerzos de reparación se habían acelerado de hecho. Los Borex trajeron herramientas especializadas y piezas de repuesto que los humanos no podían fabricar. A cambio, los ingenieros humanos contribuyeron con soluciones creativas que a veces sorprendían a los metódicos alienígenas. Una mañana, Cari encontró a Sikara en la cubierta de observación, mirando las estrellas. La piel del alienígena brillaba con colores suaves y pensativos. ¿Pensamientos profundos?, preguntó Cari, uniéndose a ellos en el mirador. Observando el cambio, respondió Sikara. No solo en las naves, en las personas. ¿Qué quieres decir? El administrador Telour siguió las reglas durante toda su carrera. 300 de sus años, nunca cuestionó los protocolos. Ahora observa a los humanos resolver problemas de maneras que los Borex nunca consideraron. Causa reconsideración. Cari sonrió. Tendemos a tener ese efecto en la gente. Anoche, Telour preguntó por qué los Borex dejaron de explorar con curiosidad. ¿Cuándo se volvió la eficiencia más importante que el descubrimiento?
Estas son preguntas que no se han hecho en el colectivo durante muchas generaciones. En la sección de ingeniería, una conversación similar estaba ocurriendo entre Frank y el ingeniero jefe Borex. Estaban trabajando en la integración de los sistemas de propulsión, una tarea que había resultado particularmente desafiante. Su solución utiliza el doble de energía que los protocolos estándar, observó Belnar mientras Frank probaba un nuevo método de conexión. Frank se secó el sudor de la frente. Pero funciona ahora mismo con las piezas que tenemos. A veces, lo suficientemente bueno hoy es mejor que perfecto mañana. La piel de Felnar cambió a un azul pensativo. Los Borex pasarían 3 ciclos diseñando la solución óptima. Usted creó un sistema funcional en 3 días, y probablemente lo mejorará una vez que esté en marcha. Frank respondió con una sonrisa. Por eso hacemos un buen equipo. El ingeniero alienígena guardó silencio por un momento. Quizás el colectivo ha olvidado el valor de la improvisación. Al 10º día después de la llegada de los Borex, ambas naves recibieron una transmisión sorprendente. Provenía de una pequeña nave en el borde de su alcance de sensores, utilizando un protocolo de comunicación simple. El mensaje se repite en 12 idiomas, informó Lily. Es otra llamada de socorro. El capitán Wright y el administrador Telour se reunieron en la sala de conferencias del Geraisen para discutir el nuevo desarrollo. El escaneo identifica la nave como un carguero de la Alianza Meridiana, dijo Telour. Una civilización menor, sin importancia estratégica. Necesitan ayuda, dijo Wright simplemente. El protocolo estándar sugiere registrar la ubicación, informar a las autoridades de la Alianza al regresar al espacio civilizado. Wright miró fijamente al administrador. ¿Y si fuera una nave Borex? Los colores de Telour cambiaron con incertidumbre. Una nave patrulla respondería a la llamada de socorro de un Borex. Se da prioridad a nuestra propia especie. ¿Qué hay de la prioridad de la vida misma? ¿Cualquier vida? La sala quedó en silencio mientras Telour parecía luchar con un debate interno. Finalmente, el administrador habló. Quizás los protocolos tradicionales requieran una reevaluación a la luz de nuevas perspectivas. Para sorpresa de todos, Telour sugirió una misión conjunta. Una lanzadera con tripulación humana y Borex investigaría la llamada de socorro mientras las naves principales continuaban las reparaciones. La pequeña nave mercante había sufrido graves daños en sus sistemas de navegación. La tripulación, 4 alienígenas de una especie que ni humanos ni Borex habían encontrado antes, se sorprendieron cuando tanto humanos como Borex llegaron para ayudarlos. Muchas naves pasan, les dijo el capitán mercante a través de un programa de traducción básico. No se detienen. ¿Por qué ustedes son diferentes? Frank, que se había ofrecido voluntario para la misión, miró a Belnar antes de responder. Porque eso es lo que hacen los vecinos. El ingeniero Borex añadió, quizás es hora de un cambio en cómo se viaja por las estrellas. Cuando el equipo conjunto regresó con los mercantes rescatados, se celebró una fiesta en el comedor del Geraisen. Humanos, Borex y los meridianos rescatados compartieron comida, historias y música a pesar de sus muchas diferencias. El capitán Wright observó con satisfacción cómo las barreras entre las especies parecían derretirse. Más tarde esa noche, Telour se acercó a Wright en privado. Capitán, debo hacer un reconocimiento formal. La evaluación Borex de los humanos fue incompleta. Wright sonrió. A menudo nos subestiman. Sus métodos carecen de nuestra precisión, pero contienen algo que hemos perdido. Mi informe al colectivo recomendará una reevaluación de la clasificación de la especie humana y de nuestros propios protocolos. Las reparaciones finales de la nave de investigación de Sikara se completaron al día siguiente. La nave, una vez rota y a la deriva, ahora zumbaba con energía renovada. Todavía llevaría las cicatrices de su terrible experiencia, pero podía volar de nuevo, al igual que su único superviviente. A medida que se acercaba el momento de la partida, Sikara se reunió con Kari y el capitán Wright por última vez. La piel del alienígena brillaba con cálidos colores de amistad. El viaje continúa gracias a ustedes, dijo Sikara. Esto no será olvidado. ¿Regresarás al colectivo? Preguntó Kari. Sí, pero con un nuevo propósito.
Compartir lo que he aprendido de los humanos. Sobre ayudar a otros sin calcular el beneficio. Sobre la persistencia cuando la lógica dice que hay que rendirse. Sikara extendió un pequeño objeto cristalino. Para ustedes. Un cristal de datos que contiene cartas estelares e información sobre civilizaciones más allá de su conocimiento. Wright pareció sorprendido. ¿Está permitido? Pensé que había protocolos sobre compartir tal información. Los hay, dijo Sikara, su piel parpadeando con lo que los humanos ahora reconocían como diversión. Pero a veces los protocolos deben ser cuestionados. Me salvaron cuando otros no lo harían. Merecen saber más sobre la galaxia que viajan. Antes de abordar su nave reparada, Sikara se giró para dirigirse a la tripulación reunida del Geraisen. Su especie nos recuerda lo que una vez fuimos, quizás lo que deberíamos ser de nuevo. La galaxia está llena de civilizaciones antiguas que han olvidado el valor de la compasión. Los humanos traen algo nuevo, algo necesario. El administrador Telour, de pie cerca, añadió, y algo que podría cambiar cómo se viaja por las estrellas para las generaciones venideras. Mientras las naves alienígenas se preparaban para partir, el Geraisen recibió un mensaje inesperado. No era solo una llamada de socorro, sino varias, provenientes de diferentes sectores del espacio. Las señales estaban siendo dirigidas específicamente a la nave humana. La noticia se ha extendido, dijo Lily con asombro, sobre los humanos que responden a llamadas que otros ignoran. El capitán Wright sonrió mientras miraba a su tripulación. Parece que encontramos nuestro lugar en la galaxia, les dijo. No como la civilización más avanzada, sino quizás como la más necesaria. Se giró hacia el oficial de timón. Trace un rumbo hacia la llamada más cercana. Mostrémosle a la galaxia lo que los humanos hacen mejor. El Geraisen activó sus motores, dejando atrás la nave alienígena reparada y su escolta Borex. Por delante yacían nuevas aventuras y una galaxia que apenas comenzaba a comprender el regalo único que la humanidad traía a las estrellas. No tecnología avanzada o sabiduría antigua, sino algo mucho más simple y quizás más poderoso, la voluntad de ayudar a un extraño en necesidad. El comandante Isengard miraba fijamente el monitor, su rostro iluminado por el brillo azul de la pantalla. La señal era clara. Había algo ahí fuera, y se estaba acercando. Doctora Pearson, tiene que ver esto, dijo, su voz firme a pesar del miedo que crecía en su pecho. Olivia Pearson se acercó desde su estación de trabajo, sus ojos entrecerrados mientras miraba los datos que se desplazaban por la pantalla. Durante 5 años, había trabajado en la estación de monitoreo del sistema solar exterior de la Tierra, buscando signos de los antiguos asentamientos humanos que creía que existían en mundos distantes. La mayoría de la gente pensaba que sus teorías eran una locura. Ahora, la prueba estaba justo frente a ellos. Lo encontraron, susurró. Encontraron de lo que nos hemos estado escondiendo. Era el año 2157. Durante más de un siglo, la humanidad había mantenido una política de silencio cósmico. Después de detectar señales de civilizaciones alienígenas avanzadas, los líderes de la Tierra habían tomado una decisión. Permanecer en silencio, desarrollarse en secreto y evitar llamar la atención. Parecía funcionar, hasta ahora. La capitana Rivera viene en camino, dijo Alan, el oficial de comunicaciones. El comando quiere un informe completo en 20 minutos. Isen asintió. Amplió la imagen en su pantalla que mostraba extrañas naves sobrevolando las ruinas en Europa 4 Fag 2, una luna que habían estudiado en secreto durante años. Las naves no se parecían a nada que los humanos hubieran construido, de aspecto orgánico con líneas fluidas y luces pulsantes. Estaban destruyendo metódicamente las ruinas. La capitana Susan Rivera entró en la sala. Todos se enderezaron. Su reputación como la mejor capitana del Comando Espacial Unificado estaba bien ganada. ¿Qué sabemos?, preguntó, sin perder tiempo en saludos. La doctora Pearson se adelantó. Capitana, estas ruinas tienen más de 50.000 años. Son de origen humano. ¿Humanas? Las cejas de Rivera se alzaron. Eso es imposible. Apenas llegamos a Marte hace 80 años. Eso es lo que nos dice la historia, dijo Olivia.
Mostró más imágenes en la pantalla. Pero encontré evidencia de que los humanos una vez poseyeron tecnología mucho más allá de lo que tenemos ahora. Nos extendimos por múltiples sistemas estelares antes de que algo sucediera. Un colapso, una guerra, quizás ambos. Eisen añadió, la sonda que enviamos el año pasado ha estado recolectando datos. Estas naves alienígenas llegaron hace 3 días. Están destruyendo sistemáticamente cada rastro de las ruinas. El rostro de Rivera se endureció. Muéstrenme. El video de la sonda se reprodujo en la pantalla principal. Las naves alienígenas disparaban rayos azules contra las ruinas, vaporizando estructuras que habían permanecido en pie durante miles de años. En el fondo, llegaban más naves. ¿Hay algo más?, dijo Alan. Presionó un botón y un mensaje se reprodujo por los altavoces. Estaba en varios idiomas, el último siendo inglés. Atención, asentamientos humanos latentes. El colectivo Álvarez ha localizado sus puestos de avanzada restantes. Venimos a terminar lo que se empezó y a eliminar la amenaza latente. Sus antepasados conocieron el precio del desafío. Ahora ustedes también lo conocerán. La sala quedó en silencio. ¿Cómo saben de nosotros?, preguntó Rivera. Hemos estado en silencio. No están respondiendo a nuestra civilización actual, se dio cuenta Olivia. Están respondiendo a lo que encontraron en esas ruinas. Creen que somos los mismos humanos de hace 50.000 años. De repente, las alarmas sonaron en toda la estación. Los dedos de Alan volaron sobre su teclado. Múltiples objetos entrando en el sistema solar, informó. Naves de exploración, por su tamaño. Se dirigen hacia Neptuno. Rivera tocó su insignia de comunicación. Aquí la capitana Rivera. Conéctenme con el Comando Espacial Unificado. Protocolo de emergencia Alfa 9. En minutos, la pantalla más grande de la sala mostró el rostro severo del almirante Bennett, jefe de las Fuerzas de Defensa de la Tierra. Capitana, estamos rastreando los objetos. ¿Se confirma primer contacto? Negativo, señor. Parece ser una fuerza hostil dirigida a asentamientos humanos. Se hacen llamar el colectivo Álvarez, y creen que están terminando una guerra que comenzó hace miles de años. El rostro de Bennett no mostró emoción, pero su voz se volvió más fría. ¿Qué evidencia tiene de esta afirmación? Eisen transmitió los datos de la sonda y el mensaje. El almirante guardó silencio mientras lo revisaba. El Consejo de Seguridad se está reuniendo ahora, dijo finalmente. Capitana Rivera, prepare la USS Vigilant para su partida inmediata. El comandante Ward y la doctora Pearson se unirán a su tripulación. Su misión es recopilar más información sin enfrentarse a las fuerzas alienígenas. ¿Y la preparación de la defensa, señor?, preguntó Rivera. Todas las plataformas orbitales están siendo activadas. Las defensas terrestres están en espera. El almirante hizo una pausa. Si lo que la doctora Pearson sugiere es cierto, podríamos estar enfrentando a un enemigo que una vez derrotó a una civilización humana mucho más avanzada. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos. La transmisión terminó. Rivera se giró hacia Eisen y Olivia. Empaquen sus cosas. Partimos en 3 horas. Mientras Eisen regresaba a sus aposentos, su mente bullía. La humanidad se había mantenido en silencio, escondida en su pequeño rincón de la galaxia. Pero algo en su pasado había hecho que estos alienígenas temieran a los humanos lo suficiente como para cazarlos y destruir cualquier rastro de ellos. En la USS Vigilant, Eisen estaba en el puente junto a la capitana Rivera. La nave era la más nueva de la pequeña flota de la Tierra, construida para la exploración, pero armada para la defensa. A través del visor, observó cómo la Tierra se hacía más pequeña. Rumbo fijado a la órbita de Neptuno, anunció el navegante. Llegada estimada en 6 días. La doctora Pearson se está instalando en el Laboratorio de Ciencias 2, le dijo Rivera a Eisen. Quiero que trabajes con ella. Si estos alienígenas tienen miedo de lo que los humanos eran capaces de hacer, necesitamos saber por qué. Sí, capitana. En el laboratorio, Olivia ya estaba rodeada de pantallas de datos. Su rostro se iluminó cuando vio a Eisen.
He estado recopilando datos arqueológicos durante años. Dijo. Hay patrones, Isen. Señales de que la humanidad una vez tuvo puestos de avanzada en al menos 12 sistemas estelares. ¿Qué les pasó? Preguntó él. Algo terrible. Mostró una imagen de la Tierra con extrañas formaciones geológicas. Estas no son naturales. Son sitios de impacto de armas mucho más poderosas que cualquier cosa que podamos imaginar. Antes de que Isen pudiera responder, sonaron las alarmas en toda la nave. Todos a sus puestos de combate. La voz de Rivera se escuchó por los altavoces. Naves no identificadas acercándose a alta velocidad. Isen y Olivia corrieron al puente. En la pantalla principal, 3 naves alienígenas eran visibles, moviéndose más rápido de lo que cualquier nave humana podría viajar. Han eludido nuestras defensas del sistema exterior, informó el oficial táctico. Llegarán a la Tierra en menos de 2 días. El rostro de Rivera era sombrío. Envíen alerta de emergencia al comando. Díganles que las naves exploradoras de Álvarez han llegado. Mientras se enviaba el mensaje, las naves alienígenas cambiaron de rumbo repentinamente, dirigiéndose directamente hacia la Vigilant. Nos han detectado, dijo Rivera. Alerta roja. Preparen medidas defensivas. Isen miró las naves que se acercaban, sintiendo el peso de la historia sobre él. La humanidad se había mantenido en silencio durante tanto tiempo, esperando evitar la atención de las estrellas. Pero el pasado los había encontrado de todos modos, y ahora tendrían que enfrentar cualquier terrible conflicto que sus antepasados hubieran dejado sin terminar. El doctor Alan Fletcher se estremeció mientras el ascensor descendía profundamente bajo el hielo antártico. La temperatura estaba muy por debajo de cero, pero no era por eso que temblaba. Era el peso de lo que podrían encontrar. ¿Cuánto falta?, preguntó la mayor Delia Washington. Su mano descansaba cerca de su arma, un hábito de años en operaciones especiales. Ya casi llegamos, respondió Kyle Rodríguez. El joven genio tecnológico estudiaba su tableta mientras los números parpadeaban en la pantalla. Según estas coordenadas, deberíamos llegar a la instalación en unos 30 segundos. Los 3 habían sido reunidos después del primer ataque del colectivo Álvarez. Mientras la USS Vigilant había escapado por poco de la destrucción, las defensas orbitales de la Tierra no habían tenido tanta suerte. 6 plataformas de defensa habían sido destruidas, y millones ahora sabían que la humanidad no estaba sola en el universo. El ascensor disminuyó la velocidad y luego se detuvo. Las puertas se abrieron para revelar una vasta cámara tallada en el hielo y la roca. Símbolos extraños cubrían las paredes, brillando con una tenue luz azul. En el centro se erigía un obelisco negro, intacto por el tiempo. No puede ser, susurró Alan. Esta tecnología, esperen, es imposible. Delia se adelantó, el haz de su linterna danzando por la cámara. La investigación de la doctora Pearson nos trajo aquí. Creía que este era uno de varios sitios donde nuestros antepasados dejaron algo, un mensaje o un arma. Kyle se acercó al obelisco, con los ojos muy abiertos por el asombro. Está respondiendo a nuestra presencia. Los símbolos en el obelisco habían comenzado a brillar más intensamente. Alan conectó su tableta a un pequeño puerto en la base de la estructura. Líneas de código llenaron su pantalla más rápido de lo que podía leerlas. Es un archivo cuántico, dijo, su voz llena de asombro. Un registro completo de la olvidada edad de oro de la humanidad. De repente, se proyectaron imágenes a su alrededor, llenando la cámara de luz. Vieron ciudades que se extendían hasta las nubes, naves que navegaban entre estrellas y humanos transformados por una tecnología más allá de su comprensión. Dios mío, susurró Delia. Éramos increíbles. Las imágenes cambiaron, mostrando una terrible guerra. Naves extrañas, del mismo diseño que la flota de Álvarez, luchaban contra naves humanas. Planetas ardían. Estrellas morían. Se perdieron miles de millones de vidas de ambos lados. Esto es lo que la doctora Pearson intentaba decirnos, dijo Alan. No siempre estuvimos confinados a la Tierra y unas pocas colonias. Nos extendimos por las estrellas. La proyección cambió de nuevo,
mostrando un pequeño grupo de humanos en una cámara similar a la que estaban ahora. Una mujer se adelantó en la grabación. Si están viendo esto, entonces la amenaza ha regresado. Nosotros, el último consejo de la Federación Humana, hemos tomado la dolorosa decisión de reiniciar nuestra civilización. La guerra con el colectivo Álvarez casi nos destruyó a todos. Su odio por nosotros es demasiado profundo para permitir la paz. Kyle miraba a la mujer, fascinado por sus palabras. Hemos escondido depósitos de nuestra tecnología por toda la Tierra y en todo el sistema solar, continuó. También hemos sembrado un protocolo de protección que se reactivará si la amenaza regresa. Deben encontrar estos depósitos rápidamente. Los Álvarez no mostrarán piedad. La grabación terminó, dejándolos en silencio. Tenemos que informar de esto, dijo Dileya, su entrenamiento militar tomando el control. El comando necesita saber a qué nos enfrentamos. Esperen, dijo Kyle. Señaló nuevos símbolos que aparecían en el obelisco. Nos está dando coordenadas. El primer depósito está en la fosa de las Marianas. La tableta de Alan emitió un pitido. Estoy recibiendo datos, esquemas de sistemas defensivos, diseños de naves, armas. Levantó la vista, con el rostro pálido. Esto está más allá de cualquier cosa que tengamos actualmente, siglos por delante de nuestra tecnología. ¿Podemos construirlo a tiempo?, preguntó Dileya. No tendremos que hacerlo, dijo Kyle, sus dedos volando sobre su propia tableta. La grabación mencionó un protocolo de protección. Creo que, hizo una pausa, con los ojos muy abiertos. Hay miles de satélites en la órbita terrestre que no están en ningún registro oficial. Han estado allí todo el tiempo, ocultos de alguna manera. El dispositivo de comunicación de Dileya zumbó. Respondió, su expresión volviéndose más seria mientras escuchaba. Tenemos que movernos ahora, dijo después de terminar la llamada. La flota de Álvarez ha roto nuestras defensas exteriores. Llegarán a la Tierra en horas. Recogieron todos los datos que pudieron y regresaron a la superficie. Un transporte hipersónico los esperaba para llevarlos al centro de comando del Pacífico. Horas más tarde, Kyle estaba de pie ante una sala de líderes militares, incluido el almirante Frank Daniels, que había asumido el mando después del primer ataque. Los satélites son reales, explicó Kyle, mostrándoles los datos. Han estado en una especie de modo sigiloso, indetectables para nuestros sensores, pero encontré una forma de activarlos. Hágalo, ordenó el almirante Daniels. Kyle introdujo una compleja serie de comandos. En la gran pantalla al frente de la sala, miles de nuevos objetos aparecieron de repente en la órbita terrestre. ¿Qué son?, preguntó alguien. Plataformas de defensa, dijo Alan. Mucho más avanzadas que cualquier cosa que tengamos ahora. Según el archivo, pueden generar escudos de energía y desplegar armas que pueden apuntar a naves en el hiperespacio. Un técnico gritó desde una estación de monitoreo. Señor, la flota de Álvarez ha llegado. Están lanzando su ataque. En la pantalla, observaron cómo las defensas convencionales de la Tierra se enfrentaban a las naves alienígenas. No hubo competencia. Las naves humanas fueron destruidas una tras otra. Las plataformas orbitales, el mayor logro de la Tierra, cayeron como hojas en otoño. Activen las defensas ancestrales, ordenó Daniels. Kyle presionó la tecla final. Por un momento, no pasó nada. Luego, los miles de satélites ocultos comenzaron a moverse. Se organizaron en un patrón complejo alrededor de la Tierra, y campos de energía surgieron entre ellos. Las armas de Álvarez golpearon los campos y se disiparon inofensivamente. La flota alienígena hizo una pausa, aparentemente confundida por esta resistencia inesperada. Está funcionando, susurró Dileya. Pero su victoria fue efímera. Un mensaje llegó por todos los canales, transmitido en los mismos múltiples idiomas que antes. Humanos, han despertado sus armas ancestrales. Esto confirma lo que siempre hemos sabido. Ustedes son los destructores, los conquistadores que casi erradicaron a docenas de especies. No permitiremos que esto suceda de nuevo. El mensaje terminó y el ataque de Álvarez se redobló. Nuevas naves emergieron del hiperespacio,
más grandes que la primera oleada. Necesitamos más, dijo el almirante Daniels. Los escudos no aguantarán para siempre. Doctor Fletcher, ¿qué más encontró en el archivo? Alan miró las coordenadas que aún se mostraban en su tableta. El depósito de la fosa de las Marianas. Contiene algo llamado la forja. Según esto, es una instalación de fabricación. ¿En la Tierra?, preguntó Daniels, sorprendido. No, respondió Alan. En Marte. Mientras hablaban, las naves de Alvarez golpeaban la antigua red de defensa. Algunos de los satélites ya estaban fallando. Tenemos que llegar a Marte, dijo Kyle. Y tenemos que hacerlo ahora. Dileya miró la batalla que se desarrollaba sobre ellos. La humanidad se había mantenido en silencio durante tanto tiempo, escondiéndose de una amenaza que no entendían. Ahora enfrentaban las consecuencias de una guerra de hace 50.000 años. Una guerra que no recordaban haber luchado. La USS Vigilant sobrevivió al primer ataque, dijo el almirante Daniels. La capitana Rivera la está trayendo de vuelta a la Tierra. Si alguien puede llevarlos a Marte a través de ese campo de batalla, es ella. La sala tembló cuando algo impactó cerca. Los Alvarez ahora estaban apuntando a instalaciones terrestres. Se acabó el tiempo, dijo Dileya. Tenemos que movernos. Mientras salían apresuradamente del centro de comando, Kyle miró hacia atrás a la pantalla que mostraba la Tierra rodeada de naves alienígenas. El antiguo sistema de defensa les estaba comprando tiempo. ¿Pero cuánto? ¿Y qué encontrarían en Marte que pudiera salvarlos? El almirante Frank Daniels observaba la batalla desde el centro de mando lunar. La Tierra brillaba azul y verde abajo, rodeada de destellos de luz mientras las naves explotaban y las armas disparaban. La antigua red de defensa aún resistía, pero se debilitaba por momentos. Informe de estado, ordenó. La USS Vigilant ha llegado a la órbita de Marte, informó su oficial de comunicaciones. El Dr. Fletcher, la Mayor Washington y el señor Rodríguez están comenzando su descenso a la superficie. Frank asintió. Todo dependía ahora de lo que encontraran allí. El colectivo Alvarez ya había destruido 3 ciudades importantes. Millones habían muerto. La flota humana restante estaba dispersa y superada en armas. Señor, estamos recibiendo una nueva transmisión de la nave de mando de Alvarez, dijo el oficial. Póngala. Una figura apareció en la pantalla. Parecía casi humana, pero con piel gris y ojos demasiado grandes para su rostro. Cuando habló, su voz era fría y precisa. Humanos. Su tecnología ancestral confirma lo que nuestras historias nos cuentan. Hace 50.000 años, su especie se extendió por las estrellas como una plaga. Conquistaron sin piedad. Esclavizaron sin compasión. Docenas de especies fueron aniquiladas por el hambre de expansión de sus antepasados. Frank mantuvo su rostro neutral, aunque las palabras lo helaron. No tenemos memoria de estos eventos. No somos las mismas personas que lucharon contra sus antepasados. Su código genético porta el mismo potencial para la violencia y la dominación, respondió el alienígena. No esperaremos a que se conviertan de nuevo en los destructores. Ríndanse ahora y permitiremos que parte de su gente viva en contención. Resistan y quemaremos sus mundos hasta las cenizas. La transmisión terminó. Frank se giró hacia sus oficiales. Comuníquenme con la capitana Rivera en Marte. Ahora. En la superficie roja de Marte, la USS Vigilant se encontraba cerca de una montaña sin rasgos distintivos. La capitana Susan Rivera guiaba a su equipo hacia una estrecha abertura en la pared de roca. La doctora Olivia Pearson caminaba a su lado, estudiando los antiguos símbolos tallados en la piedra. Aquí es, dijo Olivia, la entrada a la forja. Detrás de ellos, el ingeniero Sam Collins llevaba equipo para eludir cualquier sistema de seguridad que pudieran encontrar. El resto del equipo formó un círculo protector a su alrededor, con las armas listas. ¿Alguna noticia de la Tierra?, preguntó Susan a su oficial de comunicaciones. El almirante Daniels está intentando contactarnos, respondió. La señal es débil. Los Alvarez están interfiriendo nuestras comunicaciones. Susan frunció el ceño. Sigan intentando. Necesitamos saber qué está pasando.
Entraron en la montaña a través de un pasaje estrecho que rápidamente se abrió a una vasta cámara. A diferencia de la instalación antártica, este lugar no mostraba signos de edad. Todo parecía nuevo, como si hubiera sido construido ayer en lugar de hace 50.000 años. Sam silbó. Esta tecnología es increíble. En el centro de la cámara había un gran cubo hecho de un material que ninguno de ellos reconocía. Zumbaba con energía, pulsando con una suave luz azul. Olivia se acercó con cuidado. Este debe ser el centro de control de la forja. Colocó su mano en la superficie del cubo. Inmediatamente, toda la cámara se iluminó. Pantallas holográficas aparecieron a su alrededor, mostrando esquemas de naves, armas y dispositivos que no podían empezar a comprender. Está reconociendo tu ADN, dijo Sam asombrado. Sabe que eres humana. Una voz habló desde ninguna parte y desde todas partes. Presencia humana detectada. Protocolos de activación iniciados. La forja espera sus órdenes. Susan se adelantó. Necesitamos defensas contra el colectivo Álvarez. Están atacando la Tierra. Procesando solicitud, analizando patrones de amenaza actuales. La voz hizo una pausa. Los Álvarez han avanzado su tecnología en un 42% desde el último encuentro, ajustando los parámetros de producción. La montaña a su alrededor comenzó a vibrar. A través de las pantallas holográficas, observaron cómo una maquinaria masiva despertaba en las profundidades de la superficie marciana. ¿Qué es exactamente este lugar?, preguntó Susan. La forja es una instalación de fabricación automatizada, respondió la voz. Puede producir sistemas defensivos y ofensivos utilizando recursos extraídos del núcleo de Marte. La producción comenzará de inmediato. Antes de que pudieran hacer más preguntas, el dispositivo de comunicación de Susan emitió un pitido. La voz del almirante Daniels llegó, entrecortada por la estática. Capitana Rivera, descubrió la verdad. El mensaje de Álvarez, parcialmente cierto, nuestros antepasados. La señal se cortó. Tenemos que saber qué intentaba decirnos, dijo Susan. Olivia, ¿puedes usar esta instalación para potenciar nuestra señal? Olivia estudió los controles holográficos. Creo que sí. La forja parece tener sistemas de comunicación que podrían eludir la interferencia de Álvarez. Mientras ella trabajaba, Sam exploraba la cámara, examinando los esquemas que flotaban en el aire. Capitana, tiene que ver esto, llamó. Estos no son solo sistemas defensivos. Son naves de guerra, aniquilaplanetas, armas que podrían destruir sistemas solares enteros. Susan miró los diseños con creciente preocupación. ¿Eran nuestros antepasados realmente los monstruos que los Álvarez afirmaban que eran? La voz de la instalación habló de nuevo. Archivos históricos accesibles. ¿Desean revisar los registros del conflicto? Sí, dijo Olivia de inmediato. Muéstranos qué pasó realmente. Nuevas imágenes holográficas aparecieron mostran. O escenas de la antigua guerra. Vieron naves humanas atacando mundos alienígenas, pero también naves de Álvarez destruyendo colonias humanas. El conflicto había sido brutal en ambos lados. Luego las imágenes cambiaron, mostrando un grupo de humanos reuniéndose con representantes de otras especies, incluyendo algunos que se parecían a los Álvarez. ¿Qué es esto?, preguntó Susan. Negociaciones de paz, respondió la voz. Una facción de humanos se opuso a la guerra y buscó alianzas con otras especies, incluyendo un subconjunto del colectivo Álvarez. El conflicto final no fue especie contra especie, sino aquellos que buscaban la paz contra aquellos que buscaban la dominación. Los ojos de Olivia se abrieron de par en par. Entonces, los Álvarez no están diciendo toda la verdad. No todos los humanos eran conquistadores. Correcto. La facción de humanos que reinició la civilización en la Tierra fueron aquellos que se opusieron a la guerra. Eligieron empezar de nuevo en lugar de continuar el ciclo de violencia. El sistema de comunicación de repente cobró vida. El almirante Daniels apareció en una pantalla holográfica. Su imagen se aclaró a pesar de la distancia. Capitana, hemos descubierto toda la verdad, dijo sin preámbulos. La antigua guerra comenzó cuando una facción disidente humana atacó mundos alienígenas,
pero la mayoría de la humanidad se opuso a estas acciones. Los Alvarez creen que todos los humanos están genéticamente predispuestos a la conquista y el genocidio, pero no es cierto. Hemos encontrado la misma información aquí. Almirante, respondió Susan. La forja se está activando. Está comenzando a producir naves y sistemas defensivos. Bien. Los necesitamos. Los Alvarez han roto nuestras defensas exteriores. Se están preparando para desplegar lo que parecen ser armas aniquilaplanetas. Su rostro era sombrío. Estamos lanzando un contraataque con todo lo que nos queda. Si podemos hacerlos retroceder a la órbita de Neptuno, podría darles suficiente tiempo. Le enviaremos las nuevas naves tan pronto como sea posible, prometió Susan. La conexión terminó. Susan se giró hacia su equipo. Tenemos que acelerar esto. A la Tierra no le queda mucho tiempo. A través de los monitores de la instalación, observaron cómo las primeras naves nuevas emergían de las cámaras de fabricación bajo la superficie marciana. Eran elegantes y poderosas, diferentes a todo lo que los humanos habían construido en miles de años. Pero mientras las naves ascendían a la órbita de Marte, los sensores detectaron una nueva amenaza. Flota de refuerzo masiva de Alvarez detectada, anunció la instalación. Llegada estimada a la órbita terrestre en 6 horas. Capacidades defensivas actuales insuficientes. Susan miró a su equipo, la determinación en sus ojos. Debe haber algo más aquí, algo que pueda ayudarnos contra esos números. Olivia estudió los archivos de la instalación. Hay una referencia aquí a algo llamado la lanza de la memoria. Está ubicada en Europa, una de las lunas de Júpiter. ¿Qué es?, preguntó Sam. No lo dice exactamente, pero se describe como la medida defensiva definitiva. Nuestra última esperanza, si todo lo demás falla. Susan tomó su decisión rápidamente. Olivia, quédate aquí y coordina con la forja. Sam, vienes conmigo. Llevaremos la Vigilant a Europa. Mientras se preparaban para partir, Olivia miró las naves que la forja estaba produciendo. Podrían ser suficientes para defender la Tierra por un tiempo, pero contra la flota de refuerzo, tenían pocas posibilidades. Todo dependía ahora de lo que encontraran en Europa. La lanza de la memoria podría ser la única esperanza de supervivencia de la humanidad. La USS Vigilant surcaba el espacio hacia Júpiter. La capitana Susan Rivera estaba en el puente, observando cómo el masivo gigante gaseoso se hacía más grande en la pantalla de visualización. El ingeniero Sam Collins trabajaba en una consola cercana, estudiando los datos que habían traído de Marte. Europa debería aparecer pronto, dijo Susan. ¿Algún progreso en averiguar qué podría ser esta lanza de la memoria? Sam negó con la cabeza. Los registros son vagos, solo que es algún tipo de nave o arma escondida bajo el hielo de Europa. Fue colocada allí como último recurso. El comandante Isengard entró en el puente. Capitana, tenemos la última actualización de la Tierra. La primera oleada de naves de la Forja se ha enfrentado a la flota de Alvarez. Nos están comprando tiempo, pero los refuerzos llegarán en menos de 5 horas. Susan asintió sombríamente. Entonces tenemos 4 horas para encontrar esta arma y llevarla de vuelta a la Tierra. La Vigilant entró en órbita alrededor de Europa. La superficie de la Luna era un laberinto de grietas y crestas en el hielo, ocultando un vasto océano debajo. Sus sensores buscaron cualquier signo de tecnología antigua. Estoy captando una firma de energía, informó el oficial científico. Es débil, pero coincide con el rango de frecuencia de la tecnología que encontramos en Marte. Llévenos abajo, ordenó Susan. La nave descendió a través de la delgada atmósfera de Europa. Se cernieron sobre una lisa llanura de hielo, la firma de energía haciéndose más fuerte debajo de ellos. No podemos aterrizar en esta superficie, advirtió Sam. Es demasiado inestable. Preparen un equipo de desembarco, dijo Susan. Usaremos la lanzadera. Minutos después, Susan, Sam y Isen estaban en la superficie helada de Europa junto con el Dr. Alan Fletcher y Kyle Rodríguez, que se habían unido a ellos desde la Tierra. Llevaban trajes ambientales calefactados para protegerse del frío extremo. Bajo sus pies, el hielo brillaba con una tenue luz azul.
La firma proviene de aproximadamente 100 metros debajo de nosotros, dijo Alan, revisando su escáner. Kyle señaló una estrecha grieta en el hielo cercano. Esa fisura podría conducir hasta ella. Se acercaron a la grieta con cautela. Era lo suficientemente ancha para que una persona pasara y descendía en un ángulo suave hacia el hielo. El brillo azul se hacía más fuerte en el interior. Iré primero, se ofreció Isen. Entró en la fisura, usando los agarres magnéticos de su traje para controlar su descenso. Los demás lo siguieron. El pasaje se retorcía y giraba, llevándolos más profundo bajo la superficie de Europa. Finalmente, emergieron en una vasta cámara. Las paredes de hielo habían sido talladas en superficies lisas que reflejaban la luz azul. En el centro de la cámara flotaba lo que parecía una nave, pero diferente a cualquiera que hubieran visto antes. Era elegante y plateada, con forma de punta de lanza, y rodeada por un campo de energía. La lanza de la memoria, susurró Susan. Se acercaron lentamente. La nave era mucho más grande de lo que parecía al principio, al menos del tamaño de la Vigilant. ¿Cómo la activamos?, se preguntó Sam en voz alta. Kyle estudió los símbolos grabados en las paredes de hielo. Estas son instrucciones. Esto no es solo un arma. Es un recipiente para la conciencia. ¿Qué significa eso?, preguntó Isen. Según esto, la nave contiene la conciencia digitalizada de antepasados voluntarios que eligieron permanecer vigilantes a través de los milenios, explicó Kyle, su voz llena de asombro. Alan conectó su tableta a un panel cerca de la nave. Tiene razón. Hay miles de firmas de conciencia humana almacenadas en esta nave. Han estado en estado latente durante 50.000 años. Susan sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Sacrificaron sus vidas físicas para permanecer como guardianes. ¿Deberíamos despertarlos?, preguntó Sam con vacilación. Antes de que alguien pudiera responder, sus dispositivos de comunicación emitieron un pitido urgente. La voz del almirante Daniels llegó, llena de estática. Capitana Rivera, refuerzos de Alvarez llegaron antes, rompiendo nuestras defensas, desplegando aniquilaplanetas. A la Tierra le quedan menos de 2 horas. La transmisión se cortó abruptamente. Susan tomó su decisión. No tenemos opción. Necesitamos despertarlos. Alan y Kyle trabajaron juntos, usando las instrucciones en las paredes para interactuar con la antigua nave. El campo de energía a su alrededor pulsó con más brillo. Creo que lo tenemos, dijo Kyle. El proceso de despertar ha comenzado. La nave zumbó más fuerte. La luz emanaba de ella, llenando la cámara. Luego, una figura holográfica apareció ante ellos. Una mujer con un estilo de ropa que no reconocían. Su expresión, solemne pero amable. Soy la doctora Grace Powell, representante de la conciencia guardiana, dijo. Nos han despertado. La amenaza debe haber regresado. Susan se adelantó. El colectivo Alvarez está atacando la Tierra. Creen que todos los humanos están destinados a convertirse en conquistadores. Grace asintió con tristeza. Temíamos que esto pudiera suceder. El odio era demasiado profundo para ser olvidado fácilmente. Los miró a cada uno de ellos. Pero no somos lo que ellos creen que somos. Descubrimos que la mayoría de los humanos se opusieron a la guerra, dijo Isen, incluidos aquellos que reiniciaron nuestra civilización. Sí, nosotros, los que elegimos permanecer como guardianes, éramos científicos, diplomáticos y pacificadores, no guerreros, explicó Grace. La lanza no es un arma de destrucción, sino de verdad. La verdad no detendrá las armas aniquilaplanetas, dijo Susan con urgencia. A la Tierra le quedan menos de 2 horas. Grace sonrió. Subestima el poder de la verdad, capitana. Preparen su nave. La lanza lo seguirá a la Tierra. Mientras regresaban apresuradamente a la Vigilant, el hielo a su alrededor comenzó a agrietarse y moverse. La antigua nave se elevó de su lugar de descanso, rompiendo la superficie de Europa en una lluvia de hielo y agua. Desde la órbita, observaron cómo la lanza emergía por completo. Era hermosa y terrible, brillando con un poder que sus sensores no podían medir por completo. Fijando rumbo a la Tierra.
Velocidad máxima, ordenó Susan mientras corrían de regreso a su planeta natal. La lanza mantuvo el ritmo sin esfuerzo. En el canal de comunicaciones, la doctora Grace Powell les habló de nuevo. Hay algo que deben saber antes de que lleguemos, dijo. Los Alvarez no le están diciendo a su propia gente la verdad sobre la antigua guerra. Sus líderes han manipulado su historia, ocultando el hecho de que muchos de sus antepasados fueron salvados por diplomáticos humanos durante el conflicto. ¿Cómo puedes saber eso?, preguntó Alan. Han pasado 50.000 años. Algunos de nosotros permanecimos despiertos, observando desde las sombras. Observamos el desarrollo de ambas civilizaciones, respondió Grace. La sociedad Alvarez se basa en un fundamento de miedo. Miedo de lo que la humanidad podría volver a ser. Sus líderes usaron ese miedo para mantener el control. Al acercarse a la Tierra, la escena que los recibió fue de devastación. Las defensas orbitales estaban en ruinas. Las naves de la Forja luchaban valientemente, pero estaban abrumadas por el gran número de la flota de Alvarez. En el centro de la armada enemiga, naves masivas se posicionaban alrededor de la Tierra, preparándose para desatar sus armas aniquilaplanetas. Llegamos demasiado tarde, dijo Sam, con la voz quebrada. No, respondió Grace con firmeza. Llegamos justo a tiempo. La lanza aceleró más allá de la Vigilant, dirigiéndose directamente hacia la nave de mando de Alvarez. Susan esperaba que atacara, que embistiera la nave enemiga o disparara algún arma desconocida. En cambio, comenzó a brillar más intensamente, emitiendo pulsos de energía que barrieron toda la flota de Alvarez. No eran explosiones destructivas, sino ondas de datos, comunicaciones que eludían todos los intentos de interferencia. ¿Qué están haciendo?, preguntó Isen, confundido. Los ojos de Kyle se abrieron de par en par mientras monitoreaba las comunicaciones. Están transmitiendo la verdad a todos, no solo a nosotros, sino también a las naves de Alvarez. Sus tripulaciones están viendo la historia real del conflicto. En su pantalla, podían ver la confusión extendiéndose por la flota enemiga. Algunas naves dejaron de disparar. Otras comenzaron a alejarse de sus posiciones. Unas pocas giraron sus armas contra otras naves de Alvarez. No lo sabían, se dio cuenta Susan. Su propia gente no sabía la verdad. Las armas aniquilaplanetas se apagaron. La batalla se detuvo mientras ambos bandos observaban la historia desarrollarse ante ellos. La verdad que había estado oculta durante 50.000 años finalmente estaba siendo revelada. Y en ese momento de revelación, los años de silencio de la humanidad llegaron a su fin. El tiempo de esconderse había terminado. El tiempo de la verdad había comenzado. El caos estalló en la flota de Alvarez. Nave disparaba contra nave mientras la verdad los dividía. Algunas naves se movieron para proteger la Tierra mientras otras mantenían sus posiciones de ataque. Las armas aniquilaplanetas permanecieron apagadas, pero la batalla estaba lejos de terminar. El almirante Frank Daniels observaba desde el centro de mando lunar, apenas atreviéndose a creer lo que veía. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó mientras el rostro de la capitana Susan Rivera aparecía en su pantalla. La nave ancestral está transmitiendo la historia verdadera, explicó Susan. El pueblo Alvarez está aprendiendo que sus líderes les mintieron durante miles de años. Señor, llamó un oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión de una nave de Alvarez. Solicitan hablar con el liderazgo humano. Frank se enderezó el uniforme. Pónganlos. Un Alvarez de piel gris apareció en la pantalla. A diferencia del frío comandante con el que habían hablado antes, los grandes ojos de éste mostraban una clara emoción. Soy el capitán Narín de la nave Alvarez buscadora de la verdad, dijo el alienígena. Muchos de nosotros hemos visto los registros históricos. No lo sabíamos. Nuestras historias nos enseñaron que todos los humanos eran monstruos que buscaban destruirnos. Y nuestras historias no nos enseñaron nada sobre ustedes, respondió Frank con honestidad. Lo olvidamos todo. Un grupo de nuestras naves desea desertar, continuó Narín. No podemos apoyar este genocidio basado en mentiras, pero nuestro alto mando todavía está decidido a completar su misión.
Creen que los registros históricos son engaños humanos. Como para confirmar esto, varias de las naves de guerra más grandes de Alvarez comenzaron a moverse hacia la Tierra una vez más. Están reposicionando los aniquilaplanetas, informó Isengard desde la USS Vigilant. La lanza de la memoria se movió para interceptarlos, tomando posición entre la Tierra y las amenazas que se acercaban. La imagen holográfica de la doctora Grace Powell apareció en los puentes y centros de mando de ambas flotas. Pueblos de la Tierra y del colectivo Alvarez, dijo, su voz con el peso de 50.000 años. Se encuentran en una encrucijada que sus antepasados enfrentaron antes. Pueden elegir la guerra continua, o pueden elegir romper el ciclo. En la nave de mando de Alvarez, el alto comandante Vex golpeó su puño contra su panel de control. Ignoren este engaño. Completen nuestra sagrada misión. La humanidad debe ser contenida antes de que extiendan su violencia de nuevo. Pero muchos de sus capitanes ya no escuchaban. Más naves de Alvarez se movieron para unirse a los desertores del capitán Narín. El holograma de Grace continuó. La facción de humanos que atacó los mundos de Alvarez hace 50.000 años fue derrotada, no por las armas de Alvarez, sino por otros humanos que se opusieron a su violencia. Y muchos Alvarez se unieron a esos humanos, eligiendo la paz sobre la venganza. La doctora Olivia Pearson, observando desde la forja en Marte, sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. La evidencia arqueológica tiene sentido ahora. Ambos lados trabajaron juntos al final. La voz del alto comandante retumbó en todos los canales. Los aniquilaplanetas dispararán en 2 minutos. Aquellos que interfieran serán destruidos primero. Necesitamos detener esas armas, dijo Susan con urgencia. Cail Rodríguez, trabajando frenéticamente en su consola en la Vigilant, levantó la vista de repente. Capitana, creo que puedo desactivar sus sistemas de disparo si puedo acercarme lo suficiente para transmitir un código de frecuencia específico. Los datos ancestrales de la lanza incluyen protocolos de anulación para las armas de Alvarez. Demasiado peligroso, respondió Susan. Sus defensas puntuales destruirían cualquier nave que se acerque. No si están distraídos, llegó la voz del capitán Narín. Mis naves crearán una abertura. Su nave debe estar lista. Susan asintió sombríamente. Preparen patrón de ataque Delta. Todos a sus puestos de combate. Lo que siguió no fue la batalla final que habían temido, sino algo más complejo. Las naves desertoras de Alvarez se enfrentaron a los lealistas, creando un caótico tumulto. Las defensas restantes de la Tierra y las naves de la Forja se unieron a la lucha, apuntando específicamente a los aniquilaplanetas. La USS Vigilant se deslizó a través de la confusión, sufriendo graves daños, pero avanzando. Cail transmitió los códigos de anulación al pasar por cada plataforma de armas. Uno por uno, los aniquilaplanetas se apagaron, sus sistemas se desactivaron por completo. «Está funcionando», gritó Sam Collins. Pero el alto comandante no había terminado. Su buque insignia, masivo y fuertemente armado, se separó de la batalla y aceleró hacia la Tierra. «Va a embestir el planeta», se dio cuenta Isen con horror. A esa velocidad, el impacto sería devastador. La lanza de la memoria se movió para interceptar, colocándose directamente en la trayectoria del buque insignia. Las dos naves colisionaron en un destello cegador de energía. Cuando la luz se desvaneció, ambas naves permanecieron unidas en el espacio. «¿Qué está pasando?», preguntó Frank, observando desde Luna. El holograma de Grace Powell apareció una vez más. «Nos estamos conectando directamente con sus sistemas de nave y tripulación. El alto comandante ya no puede esconderse de la verdad. Dentro del buque insignia de Alvarez, la verdad se extendió a través de cada pantalla e interfaz neuronal, no como propaganda o mensajes forzados, sino como historia cruda y sin filtrar. La tripulación vio la alianza entre humanos y Alvarez que había puesto fin a la antigua guerra. Vieron cómo sus líderes habían tergiversado la historia para mantener el poder a través del miedo. Los motores del buque insignia se apagaron. La amenaza había terminado. En los días siguientes, se estableció una frágil paz.
Las naves desertoras de Alvarez desembarcaron representantes en la Tierra y los humanos viajaron para reunirse con los mundos colonia de Alvarez. La verdad continuó extendiéndose por ambas civilizaciones. Un mes después, Susan Rivera estaba de pie en un gran salón construido específicamente para la ocasión. A su lado estaban el capitán Narín, el almirante Daniels y la doctora Grace Powell, cuya conciencia ahora residía en un proyector holográfico temporal. Hoy, dijo Susan a los representantes reunidos de ambas especies, firmamos no solo un acuerdo de paz, sino un nuevo comienzo. Nuestros antepasados lucharon y murieron por malentendidos y las acciones de unos pocos. Elegimos un camino diferente. El capitán Narín se adelantó. El colectivo Alvarez reconoce el engaño perpetrado por nuestro antiguo liderazgo. Buscamos no solo la paz, sino la alianza con la humanidad. El tratado fue firmado entre aplausos de ambos lados. Al concluir la ceremonia, Grace Powell se acercó a Susan en privado. Hay algo más que debería saber, dijo Grace. La Tierra no fue el único mundo donde los humanos eligieron empezar de nuevo. Hay otras colonias ahí fuera, latentes o desarrollándose a su manera. Los ojos de Susan se abrieron de par en par. ¿Otros mundos humanos? Grace asintió. Algunos pueden haber avanzado incluso más allá de lo que nosotros logramos. Otros pueden estar todavía en etapas tempranas de redesarrollo. Los archivos en la lanza contienen sus coordenadas. ¿Nos ayudarás a encontrarlos?, preguntó Susan. Por eso permanecimos, respondió Grace. No solo para defender, sino para reunir. La humanidad permaneció en silencio demasiado tiempo. Es hora de que todos hablemos de nuevo. Tanto humanos como Alvarez juntos. La doctora Olivia Pearson se unió a ellos. Su rostro iluminado de emoción. Las primeras coordenadas apuntan a un sistema estelar a solo 30 años luz de aquí. Con la tecnología de la forja, podríamos llegar en meses. Susan miró la reunión de humanos y Alvarez, antiguos enemigos ahora convirtiéndose cautelosamente en amigos. El largo silencio había terminado. Los errores del pasado habían sido confrontados. Y ahora comenzaba un nuevo capítulo. Preparen la Vigilant, dijo. Es hora de conocer a nuestros vecinos. El silencio se había roto. Los antepasados estaban despiertos. Y la humanidad estaba lista para reclamar su lugar entre las estrellas. Esta vez, con la sabiduría nacida tanto del triunfo como de la tragedia. No como conquistadores, sino como exploradores. No con armas, sino con las manos abiertas. La ira de sus antepasados se había transformado en algo mucho más poderoso, la comprensión.